Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 28 de marzo de 2019. Con respecto al calendario económico que tenemos para la jornada, comenzamos con Europa, cifras de inflación en España. Tenemos ya las cifras de inflación en Alemania que acaban de ser publicadas, decepcionando al mercado. 1.3% de inflación, el mercado esperaba estabilidad en 1.5%. Esta es la medición preliminar para el mes de marzo, mostrando o siendo una evidencia más de un deterioro en la dinámica económica, lo que hemos venido informando desde hace ya unos 4 o 3 meses aproximadamente, sobre todo con el tema europeo. Con respecto a Europa como zona económica, tuvimos los datos de confianza económica, clima de los negocios, confianza de consumidor. Las dos primeras, la confianza económica y el clima de los negocios por debajo de lo que el mercado había anticipado, un descenso más fuerte y por lo menos la confianza del consumidor en su versión definitiva del mes de marzo estable en menos 7.2 unidades. Hoy varios miembros del Banco Central Europeo van a hablar, son cerca de 5 funcionarios. Recuerden que ayer tuvimos casi 8 funcionarios del Banco Central Europeo realizando intervenciones, así como hoy también tenemos varios miembros de la Reserva Federal, serán 6 miembros de esta entidad que estarán realizando declaraciones. Ha sido una semana muy movida en términos de declaraciones, mientras que el mercado en el tema de renta fija está marcando nuevos mínimos de negociación. Con respecto a las cifras en los Estados Unidos, hace algunos minutos se dio a conocer la última revisión del cálculo de crecimiento del último trimestre de 2018, donde se mostró una desaceleración o un menor nivel de crecimiento frente a lo previamente anunciado. Ese 2.6% que tuvimos en la segunda revisión fue ajustado a la baja al 2.2%, el mercado esperaba un 2.3%, el equipo económico de Bloomberg estaba hablando del 2%, es decir, no fue tan negativo como el equipo económico de Bloomberg había anticipado, pero sí un poco más débil de lo que el consenso de mercado había vaticinado. Gasto de los hogares también un poco más débil en crecimiento, 2.5%. Los deflactores del PIB, que son otras medidas de inflación de productos producidos al interior de los Estados Unidos, creció también menos de lo esperado en su índice agregado, 1.7%, pero en el núcleo un poco más alto. En términos generales, entonces nos muestra algo de debilitamiento, sin duda, del crecimiento de la economía estadounidense, que en alguno de los trimestres del año pasado alcanzó a superar el 3% en dinámica. Ahora, para este primer trimestre del año, recuerden lo que mencionamos ayer de la Reserva de Atlanta, que estaba vaticinando un incremento del 1.3% del PIB solamente. Con respecto a otros datos del día, tuvimos cifras de solicitudes de subsidios al desempleo, una cifra de carácter mensual que nos sigue mostrando un mercado laboral robusto. Recuerden que aquí hay un problema desde el punto de vista de lectura sobre estos indicadores laborales, pues generalmente son rezagados. Sin embargo, pues estamos viendo que se ha mantenido saludable durante los últimos 3 meses, así que todavía no se puede hablar de temas recesivos en los Estados Unidos. Con respecto a otros indicadores que tenemos más adelante en la mañana, tenemos un indicador adelantado del sector inmobiliario. Tiene que ver con las ventas pendientes de vivienda, sin embargo hemos visto durante los últimos meses debilidad en este sector. También tenemos colocación de tesoros a 7 años por un total de 32 billones de dólares. Y en América Latina tenemos la reunión del Banco Central de México, donde se espera estabilidad en la tasa del 8.25. El descenso de la inflación en México ha facilitado pues esta postura un poco ya de fin de ciclo alcista de tasas de interés, y el debilitamiento económico también está haciendo hablar a algunos que tal vez al cierre de este año pueda venirse el primer recorte de tasas en este país. La jornada finalizará con las cifras de industria y ventas minoristas en Japón, donde para el primero hay una expectativa negativa y para el segundo algo de crecimiento. Y en algún momento de la jornada tendremos en Colombia las publicaciones de los indicadores de confianza de los empresarios, tanto industriales como comerciantes. Durante las últimas 24 horas hemos estado recibiendo información interesante en China. Por un lado, el primer ministro eh, advirtió sobre una desaceleración económica mundial, pero se muestra un poco más optimista sobre China en términos de que él consideraba que la economía da señales de estabilización, no de desaceleración. Y también se mostró optimista acerca del rumbo de las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Dice que él era optimista acerca de evitar una confrontación un poco más abierta con la mayor economía del mundo. Ese primer ministro chino
también anunció que iban a estar haciendo una mayor liberación de su mercado financiero, es decir, que compañías extranjeras puedan ingresar al mercado chino de una manera, digamos, menos restrictiva, no solamente en el tema bancario, sino también en partes de corretaje. Y un anuncio que ha impactado de manera favorable a algunos inversionistas tiene que ver con el rumbo de las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos y la filtración a prensa el día de hoy de que China había realizado concesiones que nunca había otorgado en lo que es su solicitud tradicional de transferencia de tecnología forzada. Entonces, digamos que hay varios elementos desde el punto de vista comercial que pues supone que continúan avanzando las negociaciones, aunque personas allegadas al proceso de negociación están afirmando que todavía hace falta por solventar algunos inconvenientes o algunos puntos de contradicción entre ambos países. En Europa continuamos haciendo el seguimiento a este tema del Brexit. Se confirmó lo que se estaba, o los rumores de que la primera ministra iba a poner a disposición del Parlamento su cargo, siempre y cuando el Parlamento aprobara o apoyara su plan de negociación con la Unión Europea. Sin embargo, esta propuesta fracasó, no tuvo suficiente apoyo. El Parlamento, por su lado, también realizó digamos, varias votaciones para ver qué alternativa tenía mayoría. Ninguna alcanzó la mayoría para, digamos, decirnos que el Reino Unido va a transitar una senda determinada o no. Seguimos con todas las posibilidades abiertas, pero lo que es llamativo es que algunas alternativas tienen más respaldo que incluso el plan que está proponiendo la primera ministra. Así que, digamos, seguimos en un proceso de falta de definición. El día de ayer, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, le habló al Parlamento Europeo diciéndole al Europarlamento que consideraran la posibilidad de ampliar ese plazo más allá del 12 de abril e incluso de manera prolongada, pues estaba viendo que varios británicos, muchos británicos, como veíamos el día de ayer, 6 millones estaban inscribiendo en una iniciativa para volver a hacer un nuevo referendo y mantenerse dentro de la Unión Europea. Sin embargo, como han manifestado, pues este tipo de iniciativa no goza de la mayoría parlamentaria y también los promotores del Brexit dijeron que iban a estar listos en caso de que llegara a haber un segundo referendo para mostrar una victoria más contundente en el tema de la salida. Recuerden que en el año 2016, cuando se realizó esto, 52% de los británicos votaron a favor de salirse de la Unión Europea, 48% votaron a favor de mantenerse dentro del grupo económico. Con respecto a los Estados Unidos, ayer tuvimos las cifras de déficit comercial. Este déficit comercial descendió a mínimos de los últimos 10 meses, desde casi 60 billones de dólares a algo cercano a los 51 billones de dólares. La noticia obviamente fue recibida de manera positiva por miembros del gobierno del presidente Trump. Sin embargo, aquí hay que hacer una comparación muy sencilla. El déficit promedio mensual cuando llegó Trump a la presidencia era de 41, 42 billones. Estamos diciendo que están haciendo fiestas con un déficit de 51 billones. Es decir, se les incrementó el déficit y pues esto está ligado, como ya hemos mencionado en varios comités, a unas reducciones o recortes de impuestos que incentivaron las importaciones de los hogares estadounidenses. Por otro lado, se conoció el déficit de la cuenta corriente. La balanza comercial hace parte de la cuenta corriente y se conoció las cifras del último trimestre del 2018, donde ese déficit alcanzó máximos desde cierre 2008, es decir, estamos hablando de más de 10 años en términos de déficit externo de los Estados Unidos. Y así, digamos que las políticas implementadas por la administración Trump lo único que han hecho es acrecentar estos desbalances, no solamente el externo, sino también el fiscal. Eso se conoce como los déficits gemelos. Sin embargo, como hemos mencionado de manera insistente, no hay un activo en el mundo que pueda sustituir a los bonos del Tesoro americano y por eso es que los vemos que se están negociando en estas tasas tan bajas del 2.36, 2.38%. En América Latina, interesante unos anuncios en México, una iniciativa del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, el partido se llama Morena, que buscaba darle facultades al presidente para cancelar concesiones mineras otorgadas recientemente. No prosperó en el Senado, fue bloqueado y de alguna manera le da un alivio a este sector. Y en Brasil, una mala noticia, la Cámara Baja, una mala noticia para el gobierno de Bolsonaro, la Cámara Baja aprobó una iniciativa que limita aún más la capacidad del Ejecutivo para fijar el tema presupuestal. Esta iniciativa va a ir al Senado, muy probablemente también sea aprobada
y, digamos, de alguna manera puede comprometer aún más el manejo de las finanzas públicas desde el Ejecutivo. Recuerden que también aquí tenemos problemas en el trámite de la reforma pensional y esto, como veremos más adelante, afectó de manera importante la dinámica del Bovespa. De hecho, adelantemos esa parte de una vez. Los mercados accionarios ayer en Brasil mostraron un fuerte retroceso ante este congelamiento, cayendo más de 3% en la jornada. Y el día de ayer también tuvimos caídas generalizadas en la mayoría de mercados en el mundo por todos esos temores de, primero, desaceleración internacional y segundo, riesgo de recesión en los Estados Unidos. Hoy mantenemos cierta tendencia a la baja, pero como pueden ustedes ver, el indicador accionario en Inglaterra, el FTSE, está valorizándose 0.4% en momentos que tenemos problemas con el Brexit. Los operadores simplemente afirman que las compañías listadas en este indicador tienen una tendencia, un sesgo exportador grande y que la depreciación de la libra esterlina simplemente lo que hacen es que ellos vendan más en el exterior, entonces digamos que no se ven impactados negativamente, sino positivamente por todos estos eventos. Hasta aquí las noticias generales, los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P en la jornada del día de ayer se mostró un comportamiento relativamente estable, se desvalorizó en línea con el comportamiento de los tesoros y como tal se puede observar que los agentes están en búsqueda de mayores activos refugio, aunque el índice logró mantener los 2.800 puntos. En cuanto al comportamiento del día de hoy, teniendo en cuenta el, el dato conocido por parte del PIB de Estados Unidos, los futuros se mantienen levemente en terreno negativo, se mantienen relativamente estables a pesar de que el dato estuvo por debajo de las expectativas del mercado. En cuanto a resultados, a la fecha han reportado 18 compañías y hoy en la jornada del día de hoy no tenemos resultados importantes. En cuanto al comportamiento del dólar, el dólar gana terreno por tercera jornada seguida en medio de un entorno de mayor aversión al riesgo. El índice VIX también se sigue valorizando, se ubica alrededor de los 15.4 dólares y los tesoros también se valorizan. El PIB de Estados Unidos fue inferior a lo estimado por el mercado, el dato fue el 2.2% contra un 2.3% estimado por el mercado, lo cual da señales que el ciclo expansivo de Estados Unidos está empezando, la economía está empezando a desacelerarse y como tal podría generar también mayores temores en los mercados. La libra esterlina se debilita fuertemente en la jornada del día de ayer y también el día de hoy, luego que puntualmente el partido de Irlanda del Norte rechazará la oferta por parte de May sobre un acuerdo Brexit. También cabe destacar que se votaron los demás planes y como tal ningún plan logró la mayoría. Lo anterior deja como tal el Brexit en una completa incertidumbre y no se sabe qué va a pasar. El euro sigue debilitándose luego que la confianza económica en la zona euro fue inferior al estimado por el mercado, fue del 105.5 puntos contra el 105.9 y también se dio a conocer el dato de inflación de diferentes países, principalmente de Alemania. El mercado se mantiene a la espera de los avances de la nueva ronda de negociación entre Estados Unidos y China, donde el principal tema a discutir es la transferencia forzada de tecnología. Y por último, el yen se fortalecía en las horas de la mañana, ahora se mantiene relativamente estable y como tal se puede observar que los agentes buscan refugio. Eso fue todo por el mercado de divisas, los dejamos con el mercado de commodities con Daniel. Como ustedes pueden ver, el tema del petróleo ha llegado a los niveles de 60 dólares para el WTI, pero no ha podido superarlo. Hoy estamos viendo un retroceso más fuerte. Continuamos con las noticias de problemas operativos en Venezuela. Tercer día de problemas de suministro de electricidad que afecta al sector petrolero. El principal puerto de exportación ya lleva 2 días con problemas, es decir, está paralizado. Y también tenemos que los mejoradores de crudos pesados, es simplemente estas unidades donde se mezcla crudo liviano con pesado para poder ser transportado a través de oleoductos, tampoco están funcionando. Eh, digamos que en cierta medida no se nos hace extraño desde el punto de vista técnico ver que hay este tipo de comportamiento del petróleo. Recuerden que cuando llegamos a los 55 también tuvimos retrocesos. Cuando llegamos a los 60, pues es normal estar evidenciando este tipo de comportamientos. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Raúl. También el crudo se debilita
en las últimas horas, principalmente luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volviera a tuitear, donde considera que es importante que la OPEP aumente su flujo de su producción de crudo, ya que los mercados internacionales están frágiles y los precios del petróleo están llegando a precios muy altos. Como tal, eso lo que ha generado son ruidos en los precios del petróleo, el cual a partir de las 6 de la mañana del día de hoy empezó a tener caídas y se ubica por debajo de los $58 por barril. También en cuanto al comportamiento de inventarios de la AIE, estos se expandieron 2.8 millones de barriles, contrario al estimado por el mercado que esperaban una contracción del 2.5 millones de barriles. Además, las existencias de gasolina disminuyeron en línea con lo esperado por el mercado. El dato fue el 2.9 contra 3 esperado por el mercado. Y Cushing se expandió 0.5 millones de barriles. También el oro en la jornada del día de hoy cae alrededor de un 1.2%. Eso fue, lo dejo con el mercado de renta fija con Daniel. Continuamos observando unas bajas tasas de negociación. Hoy estamos observando de corto plazo incrementos de 2 puntos básicos en las tasas de tesoros, pero cuando uno observa el nivel 2.38, 2.39%, son tasas bajas en el contexto de los últimos 12 o incluso 15 meses. La presidenta de la Reserva de Kansas, Esther George, tal vez una de las más alcistas en términos de tasas de interés que tiene la Reserva Federal, defendió los incrementos de tasas del año 2018, que fueron 100 puntos básicos en total, y ratificó que la postura adecuada para este 2019 es la paciencia. Recuerden que ya estamos viendo no solamente referencias a paciencia, ya lo habíamos en algunos pronunciamientos, sobre todo de la presidenta de la Reserva San Francisco, diciendo que no cumplir el objetivo de inflación del 2%, es decir, estar por debajo, permanentemente por debajo de ese objetivo, reducía la credibilidad de la Reserva Federal, una clara alusión a hacer o a tener una política monetaria más expansiva. Con respecto a los indicadores que la Reserva Federal utiliza para analizar el mercado. Nosotros ya ayer mostramos el diferencial entre tasas a 3 meses y 10 años, el diferencial de tasas entre 2 años y 10 años, y hay un documento que fue compartido hoy por Bloomberg en el que se hace una relación entre las tasas de tesoros a 3 meses, las que tengo hoy, y las que tendría dentro de 18 meses también con esos títulos a 3 meses. Para la Reserva Federal esto es un mejor predictor sobre temas de recesiones y este indicador también ya pasó a terreno negativo, por lo que pues de alguna manera toma más fuerza esa incertidumbre o esa aversión al riesgo que tiene el mercado actualmente. Y con respecto al Banco Central Europeo, otro miembro estuvo hablando sobre los efectos colaterales de las tasas de interés negativas que podrían comprometer el canal de transmisión de crédito. Esto que es tan técnico simplemente se explica porque con tasas de interés negativas, los bancos comerciales, los bancos privados en Europa, en vez de generar utilidades, generan pérdidas y como es a través de los bancos comerciales que se transmite toda esa política monetaria, ellos pueden reducir entonces el otorgamiento de crédito. Es decir, tener tasas de interés bajas afecta la rentabilidad de los bancos y de alguna manera se me daña mi canal de transmisión para que la economía reflote rápidamente. Y por eso este miembro del Banco Central Europeo dijo que la entidad está analizando todas las alternativas para ver que el canal de crédito no se ve afectado. Sin embargo, como manifestamos ayer, el presidente del Banco Central Europeo desestimaba un poco esta relación directa entre bajas tasas de interés y rentabilidad de las entidades bancarias, así que es un tema que hay que continuar haciéndole sondeo. Entonces, en resumen, el día de hoy nuevamente tensiones un poco a la baja en los mercados de accionarios, no tan claras en Europa, FTSE se valoriza, asumiendo que descenso del valor de la libra beneficia a las empresas con carácter exportador dentro de este índice. Y el tema del petróleo, pues alejándose un poco de los $60 ya hacia la baja, desde el punto de vista técnico puede ser un tema totalmente probable, así que hay que continuar haciéndole seguimiento a este mercado. Ratificamos que nuestro objetivo para todo este año ya son esos $60 del WTI en términos medios. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl para el informe Colombia. Buenos días, de acuerdo con la encuesta de opinión industrial conjunta que realiza la ANDI junto con otros gremios industriales, la producción industrial en enero aumentó 3.5%, las ventas totales 1.7% y dentro de estas ventas, las que van hacia el mercado interno
tuvieron una variación de 2.4%, mostrando una mejor dinámica con respecto al mismo mes del año pasado, en donde los datos fueron de 0.6%, 1.7% y 0.6% respectivamente. Adicionalmente, se resalta en la encuesta que el uso de la capacidad instalada en este mes también se recuperó, pasando de 76.7% a 79.6%, por encima de un promedio histórico de 76.4%. Además, de acuerdo con los empresarios, el clima de negocios también va mejorando en lo que va del inicio del año. Por otro lado, el Instituto Nacional de Vías adjudicó contratos por más de 300.000 millones para la culminación de las obras correspondientes a los tramos Tolima 1, Tolima 2, más conocido como el túnel de la línea del proyecto de cruce de la cordillera. El primer tramo, el tramo de Tolima 1, se adjudicó al consorcio la línea 042, mientras que el de Tolima 2 se adjudicó a la firma Concay S.A. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. El Colcap el día de ayer tuvo una jornada retadora, retrocedió alrededor de un 2%, principalmente en medio de una reducción de exposición de diferentes agentes. Relevante destacar que el, el ETF más negociado fue el Colcap con 50.000 millones de pesos, como tal que podemos observar que diferentes agentes empiezan a reducir su exposición hacia el índice colombiano, teniendo en cuenta el difícil entorno internacional. Esto lo que generó fue que las principales acciones del índice tuvieran fuertes retrocesos, puntualmente Ecopetrol, Bancolombia, entre otras, y tuvo un retroceso también en las acciones del índice. También destacar que en la jornada del día de hoy esperamos que el índice podría recuperar parte de lo perdido, acercándose de nuevo a los 1.600 puntos. Destacar que al momento de observar todo este tema de la asamblea de accionistas de cada una de las compañías, han aprobado la propuesta de distribución de utilidades, lo que generaría un dividend yield récord para el Colcap. En cuanto a noticias, el nivel de embalse sigue bajando e impulsa los precios de la energía máximo desde el 2016. Descendió a 43.98% de nivel de los embalses, lo cual esto podría seguir favoreciendo los resultados puntualmente de Celsia. Por el lado de Celsia, esta no descarta quedarse con parte del mercado que atiende Electricaribe. Como tal, cabe destacar que el presidente del Grupo Argos manifestó que le interesaba como tal esa participación en el mercado de la costa, siempre y cuando sea fragmentado. También el presidente Celsia manifestó que no le disgustaría como tal participar en Electricaribe siempre y cuando también sea fragmentado. También Grupo Argos se dio a Celsia la totalidad de participación que tenía en EPSA. Estos son un total de acciones de unos 6.5 millones de acciones a 18.905 pesos cada una. Esto hace parte del 1.87% total de las acciones ordinarias de EPSA. Esto fue por un total de 55.000 millones de pesos. Con esta adquisición, Celsia aumenta su participación hasta el 63,15% directa e indirectamente en EPSA. Y por último, la Asamblea de Accionistas de Celsia aprobó un dividendo de 46 pesos por acción cada trimestre, para un total de alrededor de unos 184 pesos. Y además, en cuanto a Corficol, la Asamblea de Accionistas finalmente aprobó que hizo una modificación que el pago de dividendos, había una parte en la propuesta en que era una parte pagada en efectivo, otra parte pagada en acciones. Todo el 100% del dividendo se pagará en acciones, y es el mismo dividendo, tanto acciones ordinarias como preferenciales. Y finalmente, Grupo Aval lanzó un programa de fidelización llamado Tu Plus, el cual busca recaudar 31 millones de pesos en los próximos 5 años y beneficiará a todos los clientes afiliados a Grupo Aval. Esto como tal se busca que compita con Puntos Bancolombia. Puntos Colombia.
De punto de vista técnico tenemos la acción de Grupo Argos, la cual presentó importantes valorizaciones en la jornada del día de ayer y se aproxima al nivel de cambio de tendencia según el indicador técnico. En caso que se ratifique este escenario, consideraríamos como tal un cambio de recomendación en nuestra estrategia de compra a neutral, es decir, cerraríamos nuestra estrategia que habíamos realizado un trailing stop loss luego de la toma de utilidad de alrededor del mes de enero. También, además, cabe destacar que el día de hoy la Asamblea General de Accionistas tomará la decisión de si aprueban transformar las acciones preferenciales en ordinarias y viceversa, el cual si se aprueba podría reducir el spread a cero con su especie preferencial. Y también por el lado de Nutresa, también se observaron fuertes valorizaciones en la jornada del día de ayer, que dio alrededor de un 3%. Y también podría mostrar un posible cambio de tendencia según el indicador técnico. También consideramos que es óptimo reducir la exposición sobre la acción, teniendo en cuenta el difícil entorno internacional para los mercados de renta variable. Los resultados de este año tenían un mejor comportamiento en el 2018, aunque también podría haberse afectado por ruidos de diferencia en cambio. Además, cabe destacar que la adquisición de Atlantic podría también favorecer los resultados futuros de la compañía. Eso fue todo por el mercado accionario. Los dejamos con el mercado dólar con En la jornada de ayer tuvimos nuevas depreciaciones del peso colombiano, en esta ocasión 0.66%. Sin embargo, en el intradía observamos casi poco movimiento con respecto a lo que abrió en la jornada. Sin embargo, al inicio del día pues hubo presiones a la alza que luego fueron corregidas a la baja, luego de tocar casi los 3.200 pesos por dólar. Se negociaron alrededor de 1.300 millones de dólares y este comportamiento se debió principalmente al fortalecimiento que tuvo el dólar en el día de ayer y a los leves caídas en los precios del petróleo. Em, para hoy esperábamos unas apreciaciones, pues que el movimiento que se vio al final de la jornada de ayer continuara y tener apreciaciones en el peso colombiano. Sin embargo, el entorno internacional puede hacer que esto no suceda y que veamos nuevas depreciaciones para que la tasa de cambio pruebe otra vez los niveles de los 3.200, esa resistencia. Con respecto a renta fija local, el mercado sigue descansando del fuerte rally que ha tenido desde octubre y se desvalorizó alrededor de 2 básicos, aunque en realidad tuvo un empinamiento de la curva, principalmente por valorizaciones en la referencia 2020 que fueron de alrededor de 9 básicos y desvalorizaciones en el tramo largo de alrededor de 3 básicos y medio. Por su parte, los test denominados en UR se mantenieron flat el día de ayer. En referencias específicas, los test del 24 se mantuvieron también flat y se cerraron al 5,73%, mientras que los test a 10 años, a 2028, cerraron en 6,38, presentando disminuciones en su precio de alrededor de un básico. Con respecto a deuda corporativa, se pagaron alrededor de 10.000 millones a través de bolsa y 856.000 millones por OTC. Lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2019, 20 y 22. Volvimos a ver montos de negociación bajos en IBR, por lo que puede ser que los inversionistas ya hayan comprado lo que necesitaban para posicionarse en esta indexación, aunque igual pues habría que confirmarlo con las próximas jornadas. Finalmente, el día de ayer, Construcciones El Cóndor colocó en el mercado de capitales papeles comerciales por un valor de 100.000 millones a una tasa de corte de 5,54%, con un bid to cover de 1,38 veces el monto ofrecido. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado. Muchas gracias.